Hola, en el video pasado te expliqué cuáles son las razones trigonométricas recíprocas, que justamente salen de voltear la división que están en cada una de estas funciones. Bien, las razones trigonométricas recíprocas son estas que están aquí y están anotadas. Pero ahora, ¿cómo podemos utilizar estas razones trigonométricas para analizar los triángulos rectángulos? Bien, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo de aquí. Vamos a ponerle valores a los catetos. Supongamos que este cateto tiene un valor de 5 unidades y que este cateto tiene un valor de 8 unidades. Ahora, la hipotenusa vamos a ponerle que tiene un valor de 12. Bien, ahora, ¿cómo es que se ocupan estas razones trigonométricas para analizar triángulos rectángulos? Vamos a tener una primera aproximación para que le entiendas bien a la manera en cómo se identifican cada uno de los lados y cómo es que se ponen aquí en las razones trigonométricas. Primero, supongamos que queremos sacar el seno de alfa de este triángulo rectángulo que está aquí. Bien, seno de alfa, si te das cuenta, estamos intentando sacar el seno de este ángulo, que es este ángulo de referencia. Bien, y como este es mi ángulo de referencia, yo sé que el seno de alfa, para sacar seno de alfa, tengo que ocupar la razón cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es 5. Bien, recuerda que el cateto opuesto es el cateto que está justamente enfrente del ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto es 5, voy a escribir 5 y lo voy a dividir entre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es 12. Entonces, el seno de alfa es igual a 5 doceavos. Bien, si nosotros quisiéramos sacar el coseno de alfa, bien, coseno de alfa, la división que ocupamos es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces lo que yo tendría que ocupar es este 8 que está aquí, porque es el cateto adyacente de este ángulo de referencia, y lo tengo que dividir entre la hipotenusa, ¿bien? 8 doceavos, que de hecho esto todavía se puede hacer más chiquito, se puede simplificar a 2 tercios. Muy bien, entonces coseno de alfa es igual a 2 tercios. Recuerda que siempre vamos a intentar trabajar con valores simplificados. Bien, por último podemos sacar también la tangente de alfa, de este ángulo de referencia. Tangente de alfa, en este caso, la división que tendríamos que utilizar es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 5, cateto adyacente es 8, entonces la tangente de este ángulo de referencia es igual a 5 octavos. Bien, pero ¿qué pasaría si nosotros no quisiéramos sacar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa? Más bien nosotros supongamos que queremos sacar las razones trigonométricas, pero utilizando este ángulo de referencia. Para que no te confundas, vamos a borrar esta flechita de aquí. Vamos a borrarla rápido. Bien, porque ahora mi ángulo de referencia no va a ser este ángulo alfa, sino que ahora vamos a trabajar con el ángulo beta. Supongamos que yo quiero determinar el seno de beta. Bien, entonces aquí ya cambia la cosa. Mi ángulo de referencia ya no es este de aquí, es este de acá. Entonces, seno de beta va a ser igual, otra vez, ocupamos cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, el cateto opuesto sería 8 en este caso. Y la hipotenusa no cambia, esa sí sigue siendo 12. Bien, 8 doceavos. 8 doceavos sabemos que es igual a 2 tercios. Aquí hay algo interesante. Bien, seno de beta me dio 2 tercios, ¿no? Ah, ok. Y coseno de alfa igual me dio 2 tercios. ¿Esto qué me da a entender? ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? Muy sencillo. Significa que seno de beta es igual a coseno de alfa. Hay una relación entre las razones trigonométricas y los ángulos de referencia que ocupemos. Vamos a sacarlo todo, ¿no? ¿Qué pasa si ocupamos coseno de beta? Si queremos determinar coseno de beta, entonces tendríamos que dividir cateto adyacente, que recuerda es este el ángulo de referencia. Cateto adyacente va a ser 5 y mi hipotenusa sigue siendo 12. 5 doceavos me dio coseno de beta. Y si te das cuenta, seno de alfa también me da 5 doceavos. Entonces, coseno de beta y seno de alfa son lo mismo. Y por último, si nosotros queremos sacar tangente de beta, bien, tendríamos que dividir cateto opuesto, o sea, 8, entre cateto adyacente, que sería 5, 8 quintos. Bien, en este caso ya no hay ninguna relación. Tangente se relaciona con otra cosa. Ahora, esto también se puede ocupar
en las funciones trigonométricas recíprocas. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar cosecante de alfa, entonces lo que tendría que hacer es dividir la hipotenusa, o sea, 12, ¿ok? Checa, revisa esto, estoy utilizando el ángulo alfa, mi ángulo de referencia, ya no va a ser este, que era el que estaba ocupando acá, sino que sería este, ¿verdad? Cosecante de alfa me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿bien? Entonces, la hipotenusa sigue siendo 12 y el cateto opuesto de alfa es 5. Entonces, cosecante de alfa es igual a 12 quintos. Si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, cotangente de beta, ya cambió el ángulo, ya no es alfa, ya es beta. Quiere decir que el ángulo de referencia va a cambiar acá. Entonces, cotangente de beta, la división me dice que tengo que hacer cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente de beta es 5 y el cateto opuesto de beta es 8. Bien, aquí podemos notar algo muy interesante y es que cotangente de beta es igual a 5 octavos. ¿En qué otro lugar también me dio 5 octavos? ¿En qué otra operación también me dio 5 octavos? Si eres muy observador, te vas a dar cuenta que en tangente de alfa me dio 5 octavos. Ah, ok, ahí está la otra relación. Entonces, tangente de alfa se relaciona con cotangente de beta. Lo mismo pasa con cotangente. Vamos a determinar cotangente de alfa. Ya cambié de ángulo de referencia, ya no es beta, ahora es alfa. Bien, vamos a borrar esta flechita para que no te confundas. Bien, entonces, este es mi ángulo de referencia. Cotangente de alfa me dice que tengo que dividir cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, 8 entre 5. 8 porque es cateto adyacente. ¿Ok? Y 5 porque es cateto opuesto a alfa. Cotangente de alfa es igual a 8 quintos. También es igual a un resultado que ya me dio en estas funciones. Cotangente de alfa es igual a tangente de beta. Entonces, a ver, la manera en cómo relacionamos esto sería la siguiente. Seno de alfa va a ser igual, se relaciona con coseno de beta. Coseno de alfa, vamos a ocupar el verde, coseno de alfa se relaciona con seno de beta, porque me da lo mismo. Tangente de alfa se va a relacionar con cotangente de beta. Vamos a poner una flecha aquí. Vamos a cruzar esto, vamos a subirlo. Ok, ahí está. Esta y esta se relacionan. Y por último, cotangente de alfa se relaciona con tangente de beta. Bien, existen otras relaciones, muchas relaciones más, pero por el momento vamos a mencionar estas. Bien, yo te recomiendo que empieces a jugar con las razones trigonométricas para que veas qué otras relaciones puedes encontrar y cuáles son las funciones trigonométricas que, dependiendo del ángulo de referencia que ocupes, te salen igualitas. En el siguiente video vamos a dar un paso más y te voy a enseñar unas funciones trigonométricas que se llaman funciones trigonométricas inversas. Estas nos van a ayudar a encontrar el valor de los ángulos dependiendo de los lados de un triángulo rectángulo. Nos vemos en el siguiente video.